Pues a ver, mis Ah, queridos amigos y amigas de momias futboleras, momias que espero que también sean ustedes, ya saben que aquí hay momias muy betabeles. Sergio es el patriarca de esas momias. Hay momias muy jóvenes como Max, y hay momias de término medio como su servidor. Y ahora vamos con un tercer episodio que propuso precisamente la momia mayor, pero antes de comenzar, recordarles que se suscriban, por favor, al canal de claro. YouTube, también vayan al canal de Spotify, ahí también se pueden suscribir para que estén atentos a cuando se publiquen estos episodios, para que los escuchen, ya saben, mientras van en el transporte público, están haciendo el quehacer, están cocinando. Si a ustedes les gusta conversar el fútbol como los viejitos que somos nosotros, como lo conversaban sus papás, sus abuelos, este es el espacio para ustedes, porque a nosotros nos gusta conversar las historias del fútbol, de ese fútbol con el cual crecimos y que para muchos es ya añejo, antiguo, olvidado y pues no, nada que ver porque aquí en Momias Futboleras el fútbol sí es cosa del pasado. Ahora sí vamos a entrar en materia que este episodio está dedicado a los villanos que vimos en Copas del Mundo. ¿Por qué lo propuso? Solamente él sabe por qué y nadie mejor para explicárselos que el buen Sergio. A ver, Sergio, dile a la banda, explícale a la banda por qué tu elección del tema. ¿Qué pasó, Elías? Max, ¿cómo están? Y pues a todos los que nos ven, un ¿Qué saludo onda? grande, un abrazo. Feliz año para todos y éxito. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Fíjate que Ellos, siempre hablamos igualmente. de las figuras de los mundiales, ¿no? El que brilló, hemos hablado de Messi, de Maradona, de las grandes historias, pero también está la contraparte. Y también hay historias de vida atrás de todas estas situaciones. Este, los villanos de la Copa del Mundo no nada más es por lo que pasa en la cancha. A veces hay historias que vienen atrás o historias posteriores a su actuación en Copa del Mundo que incluso han costado la vida de algunos. Y me parece que es un tema muy digno de platicar, porque aparte de anécdotas y seguramente recordar jugadas históricas o añejas o polémicas, también vamos a entrar un poco en esta parte de la reflexión, porque pues, todos podemos fallar, ¿no? Creo que a veces esa es la parte donde el aficionado a veces es excesivamente duro con el futbolista y el futbolista pues está realizando una labor, un trabajo donde también puede fallar, el error es humano, entonces me pareció un tema muy atractivo porque creo que podemos sacar mucha reflexión y sobre todo muchas anécdotas también. Y que hay de errores, errores, ¿no? Porque Claro, algunos eh, pueden ser juzgados de manera más severa que otros. por Algunos son supuesto. muy fortuitos, ¿no? Como casi incidentales. Y hay otros que cupieron un poco en la razón del futbolista para poder cometerlo o no. O sea, tuvo la posibilidad de decir, no lo hago. Sin embargo, pues la calentura del juego, hay que estar allá adentro para Así es. comprender y entender qué es lo que detona una acción contraria a la que probablemente pudo haber ejecutado. Pero ahora sí que, Sergio, pues tú que fuiste el que planteaste el tema, y siendo tú el más betabel de todos nosotros, pues dale, o sea, comiénzale con qué figura, con qué villano de Copa del Mundo quieres iniciar. Mira, hay uno entre algunos, pero hay uno que para nosotros los mexicanos sigue siendo a la fecha un tema muy polémico. Y vamos a hablar de Hugo Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez que en el 86 venía ya con un gran respaldo, con una gran historia con el Real Madrid, estaba en años muy buenos Hugo Sánchez, y a mí me parece que el Mundial de Hugo queda de ver definitivamente, sobre todo en la actitud, es algo que he planteado, porque Hugo Sánchez se la vivió más tiempo tirado, haciendo circo, que realmente haciendo lo que la gente esperaba de él, que ese es el otro punto. Creo que nos generamos expectativas altísimas de Hugo Sánchez en el Mundial de México 86 y no analizábamos, a lo mejor como aficionados no lo veíamos así, pero tampoco en los medios había como que una reflexión de, ojo, él juega en el Real Madrid, que es un equipo, una constelación, que además es muy diferente un club a una selección, en el club entrenas diario y conoces de memoria a tus compañeros, pero Claro. realmente creo que nosotros pensamos que Hugo en el Mundial iba a meter goles de chilena, iba a meter goles de palomita, iba a meter todos los tiros libres y que Hugo iba a ser el goleador del Mundial, cuando la realidad es que la selección del 86 era un equipo modesto,
Ciertamente que jugó con una dignidad tremenda, con un valor muy fuerte. Y bueno, al final es el equipo que ha jugado el famoso quinto partido, ¿no? Finalmente, aquella selección del 86, pero era una selección que no tenía jugadores con roce internacional, era una selección de jugadores locales completamente, incluso Elías Max, gente que nos está viendo, recuerden el físico de nuestros futbolistas, recuerdo a Raúl Servín, era menudito, delgadito, y Hugo ya se codeaba en Europa con jugadores contra el PSV, contra el Milán, contra todos esos grandes equipos, y eso nos hizo a nosotros pensar, creo yo, que Hugo Sánchez iba a tener un mundial extraordinario. Aparte, en tu país, con el Estadio Azteca lleno, la gente esperaba ver mucho más de Hugo. ¿Qué pasó con Hugo al final? Que Hugo metió un gol en el primer partido contra Bélgica, un remate con la cabeza, lo cual todavía generó la ilusión, pero al tope. Y a partir de ese momento, Hugo fue hacia abajo. Tu máxima crítica fue el penal, todavía aquel penal que falla contra Paraguay en el Estadio Azteca, que ahí la gente se desencantó. Y al final, en la eliminación contra Alemania, la gente esperaba a Hugo en ese, por lo menos demostrar que tenía ese fogueo europeo, y Hugo realmente pues se la vio en el suelo, hasta acalambrado andaba. Entonces me parece que al final la exhibición de Hugo en el Mundial en general nos quedó a deber en la actitud sobre todo. Yo no lo juzgo en lo futbolístico porque me queda claro que no tenía Hugo tampoco ese gran acompañamiento, esa, como dicen, ¿no? Ese acompañamiento instrumental de la media cancha, quien le pusiera los balones a modo, era muy difícil. Esa selección jugaba con el cuchillo entre los dientes. Y si vemos los partidos de la selección, tampoco es que tuviera muchas llegadas a gol. México aprovechaba una o dos jugadas de gol para ganar los partidos. Recuerdo el partido contra Irak, fue un partido soso en el Estadio Azteca, un partido, me atrevo a decir, malo, que se gana con un gol de Fernando Quirarte, pero la gente hasta lo dice, Quirarte hizo dos goles, Hugo hizo uno, ¿no? ¿Cómo Quirarte? Y Quirarte, pues, recordemos que tenía el tema de su papá, que jugó con un corazón tremendo esa Copa del Mundo, y creo que eso es lo que la gente le pedía a Hugo Sánchez, jugar con esa determinación, jugar con ese sentimiento, jugar con el corazón. A ver, Max, tú que eres la momia más joven, ¿tienes algún conocimiento? ¿Habías escuchado alguna historia ligada o relacionada al papel o a la Pues, participación de Hugo Sánchez en el 86? bueno, qué gusto saludarlos a los dos y a la gente que ya está viendo ahí en donde esté este capítulo. Sí sabía, sí tenía el conocimiento que el Mundial fue agridulce para Hugo Sánchez, pero no me ha tocado un relato como el que nos menciona Sergio, así tan detallado con lo que pasó con el penal, los partidos. He escuchado comentarios que la participación de México en el 86 siendo local está llena de claroscuros y de cosas maquilladas y de cosas disfrazadas. He escuchado, he leído algunos comentarios sobre eso, pero no tenía tan presente. Yo vi a Hugo Sánchez más villano en el 94, cuando no quiso entrar. Hugo Sí, ya era Hugo Sánchez. bueno, pues Yo pienso que Hugo ya iba era a Hugo llegar con Sánchez. una madurez mucho más grande en el 90, pero viene el tema de los cachirules. Creo que ese era el mundial de Hugo, pero en el 86, en el Azteca, en su estadio, en su país, se Sí, esperaba mucho más y la gente lo califica como villano porque a la sí, claro. gente no se le olvida. Si tú le preguntas a algún contemporáneo, te va a decir, Hugo se la vivió en el suelo. Esa es la imagen que tienen muchos mexicanos del Mundial de Hugo en México 86. De Hugo En el Sánchez. 94 fue otra cosa, Ok. incluso jugaba como 10. A ver, voy con dos apuntes. Pues sí. Uno, para quien nos está escuchando, nos está viendo. Es que me sorprende la elección de Sergio para empezar con Hugo Sánchez, porque aunque ustedes no lo crean, el ídolo de Sergio es Hugo Sánchez, o sea, para él Claro. lo máximo es Ay, Hugo, así siempre lo que será. eso habla de que ya maduraste, digo, envejecer también lleva a madurar, porque hablar de Hugo Sánchez sabiendo que, pues, que puede ser incluso en perjuicio de tu propia idolatría hacia Claro. él. Y la otra es que, a ver, Gerardo en YouTube te comenta, y me parece un buen comentario, el hecho de que se encasilla mucho a Hugo Sánchez con esta estigmatización de que fue el malo de la película en México 86 y no se toque al resto, ¿no? Cuando es un juego de conjunto y que hubo también otros elementos que quedaron a deber o que quizá
no arroparon a Hugo o no entendieron el nivel de Hugo. ¿Tú qué le responderías a alguien como Gerardo, que está en todo su derecho, y bienvenido Gerardo Por a la supuesto. discusión y a la conversación y al aporte de tu propia historia sobre por qué existe esta tendencia a mirar o a encasillar a Hugo Sánchez como el malo de la historia? Yo insisto que la perspectiva que teníamos de Hugo Sánchez, por lo que vivía en Europa, la gente lo idealizó de esa manera. No alcanzamos a hacer la reflexión completa, porque además el fútbol es pasión. A veces es muy complicado pedirle al aficionado en un estadio que reflexione o que entienda. La gente se ilusionó mucho con Hugo Sánchez. Dos, ojo, tenía temas de Muy vestidor complicado. también. Hugo Sánchez, comentan, que en paz descanse Tomás Boy, tenía muchos problemas con Hugo Sánchez. Alguna vez creo que Manuel Negrete también hizo algunos comentarios, no tan de lleno, pero sí como diciendo, sí había rencillas, porque me parece que la actitud de Hugo, comentan, reitero, y lo que se ha hablado y las leyendas urbanas que comentan en torno a eso, era que Hugo en el vestidor quería como un trato pues especial o que se sentía mucho, como muchos podrían decir. Entonces me parece que estuvo rodeado un poco esa situación tanto dentro como fuera de la cancha. Ahora, dentro de la cancha, yo voy a defender una situación de Hugo Sánchez que yo creo que sí es real y es válida. No es lo mismo jugar en un club, entrenar diario, además con futbolistas que también rozaban un nivel muy alto en Europa y que te servían balones a Claro. modo. Te servían todo. Y lo, El Real Madrid metía 5 o 6 goles lo mismo. a veces por juego. Hugo Sánchez metía 2 o 3 por juego, a veces un par, a veces uno, no fallaba los penales. Entonces, esa es la parte que yo creo que nosotros como aficionados, a esa edad, pues yo decía, Hugo, yo quería ver los goles de Chilena, los goles de Tijerita que tanto hacía Hugo en Europa, y fue un balde de agua fría darte cuenta, en ese caso que Hugo no respondió, pero también tiempo después reflexionas y te das cuenta que la selección no tenía para tanto, no tenía para que Hugo fuera la figura, realmente era un conjunto, era un equipo que funcionaba por bloques y que se acompañaba, mientras en el Real Madrid pues tenías quienes volaban por las bandas, quienes te hacían el mediocampo mucho más dinámico de lo que jugaba la selección. Pues mira, para redondear, ahora sí lo que es el episodio Hugo Sánchez como un villano de las Copas del Mundo, a mí sí me toca esa época de los secos, de que se la pasó en el suelo, se la pasaba Uh-huh. tirado, no pudo encontrarse nunca con el balón y por eso prefería ir al suelo. Otros decían que era por nerviosismo. También hubo algunos que dijeron, bueno, es que a Hugo también no le veíamos con buenos ojos porque lo sentíamos como el extranjero, ¿no? Como que no era el patriota Puede ser. patriota, ¿no? No lo sentíamos arraigado a nosotros. Esta última lectura era ya con el paso del tiempo, con el paso de los años, porque en ese momento, 1986, del 86 al 90 era de, no, este está en otro nivel, es una diva, ¿no? Así decían, Claro, etcétera, sí, sí, etcétera. sí. Pero sí había mucho el eco de que se la pasaba en el césped. Pero ahora vamos con la momia más joven, porque también le ha tocado ver a algunos villanos en Copas del Mundo y Max adelantó ahí en la semana que, pues él no olvida para nada a Zinedine Zidane, así que Max, suéltate. Ok, bueno, como lo dije en el video, en el video previo en redes sociales, repasar por encima lo que fue Zidane, el famoso cabezazo a Materazzi, nos da la impresión, nos queda con la angustia de que lo que hubiera sido si no se vuelve loco, si no le recomiendan, le mientan, perdón, a su mamacita, a su hermana, no me acuerdo qué dijo, pero es un villano para Francia, justificado si ustedes quieren. Zidane gozaba de popularidad y la verdad es que Materazzi lo logró, lo sacó de sus casillas, pero sí siento que la historia, personalmente siento que la historia hubiera sido diferente si su hubiera terminado ese partido. ¿Por qué? Porque dio cátedra contra Brasil, dio cátedra contra otras selecciones, entonces ni hablar, perdió la cabeza, se la echó encima a Materazzi y ahí está el resultado. Y el oficio de Materazzi, porque Zidane se sabe que era mecha corta. Y ¿Eh? Materazzi sabe perfectamente lo que estaba haciendo. No fue una cuestión nada más de tu hermano, tu mamá. O sea, él sabía que Zidane podía reaccionar, porque Zidane es así.
pues también Bricio lo echó una vez y lo mismo, ¿no? Por el Sí, temperamento, por eso. Y me parece que sí, Materazzi jugó sus cartas y le salieron. Y yo también me coincido, salieron. si Zidane termina el partido, Francia tenían amplias posibilidades de ser campeón. Es como que nos da mucho coraje de que fue el mejor jugador técnicamente de ese 2006. De verdad es que estaba destinado a ganar su segunda Copa del Mundo, hizo pedazos tácticamente a Brasil, caminó con la selección francesa en las primeras rondas, sacó a Portugal en semifinales. La final estaba para él, pero voy a agregar otro y un futbolista nacional. Y es un villano, es un futbolista que nadie se acuerda, no era figura en esa generación, no esperábamos nada de él, pero yo todavía recrimino la jugada de Raúl Rodrigo Lara contra los alemanes en octavos de final. Ese balón que deja la deriva y que aprovecha quién, ¿Bierhoff o Klinsmann? Bierhoff, Klinsmann. ¿no? Klinsmann. Bierhoff hace el segundo. Ese balón que deja la deriva, la verdad es que Alemania apenas se empezaba a poner sobre nosotros. Entonces, por Raúl Rodrigo Lara, yo lo pondría como un villano mexicano de tantos que hay. Obviamente en la selección mexicana hay muchos, pero le tengo un coraje a Raúl Rodrigo Lara porque, no sé, sentía que podíamos alcanzar el quinto partido sin todavía esa presión del famoso quinto partido, porque apenas teníamos una Copa del Mundo en donde no se hacía, Estados Unidos 94, Francia 98, nos ilusionamos con la primera ronda, pero a raíz del error de Raúl Rodrigo Lara, no estoy diciendo que por culpa de él perdimos, pero sí siento que le abrió la puerta a los alemanes. A ver, voy por partes, Max. Con el caso de Zidane, dices, bueno, si no se va, probablemente Francia hubiera ganado. Quedaba muy poco en el reloj en aquel juego, pero si uno entiende y vio jugar a Zidane, comprendería y comprendimos que un tipo así le basta un segundo para definir y cambiar el curso de cualquier partido. Ahora bien, si no es Por así, supuesto. su presencia en la tanda de penaltis también pudo haber sido un aliciente efectivo quizá, o en lo anímico o en lo psicológico Sí, para el grupo. Y en el caso de Raúl Rodrigo Lara, que ha sido un debate desde el 98 hasta la fecha sobre quién tuvo la culpa, ¿no? Si fue Lara o si fue Manuel Lapuente, por que en paz descanse don Manolo, por alinear a Raúl Rodrigo Lara, ¿no? Porque es como esta disyuntiva, si la culpa es del entrenador o la otra es si la culpa es del jugador por no estar concentrado o por cometer una falla debido a que es el que está en la cancha, ¿no? Es a quien, final de cuentas, ejecuta las órdenes y las indicaciones del entrenador. Entonces es un debate que claro. sigue permeando y que genera esta ambivalencia de opiniones sobre quién tuvo la culpa o quién no. Aquel partido sigue tan vigente porque creo que es la vez que más cerca se ha sentido a México de acceder al mentado quinto encuentro de una manera muy superior al rival en la Híjole. cancha. Pues así estábamos con Holanda, creo que en Holanda estaba, contra Holanda estábamos más cerca en el 2014, pero sí, esa llave ante Alemania también estamos muy cerca. A ver, Sergio, para ti, o sea, con este tema de si Lara fue el villano o si fue Manolo Lapuente, ¿hay villanía? ¿Y por qué no Fíjate que podemos olvidar esa jugada? yo creo que físicamente había algo muy claro, ¿no? En estatura y en fuerza, Raúl Rodrigo Lara no podía competir ni con Bierhoff ni con Klinsmann, ni con otros alemanes. No tenía nada que hacer ahí, No tenía nada que nada que hacer, o hacer. sea, físicamente, aparte, la posición, pues Lara era medio de contención, algunas veces llegó a meterse como un tercer central cuando jugaba en América, Era 5, sí. pero prácticamente meterlo en un partido contra Alemania tan definitivo y decirle, vas y marcas a Bierhoff o vas y marcas a Klinsmann, era kamikaze, ¿no? Realmente. Y creo que la mayoría, cuando vimos esa parte de Lara jugando en el área, creo que la mayoría, de hecho los comentarios también post partido en los análisis deportivos, era el mismo. Un balón aéreo
el salto, el resorte de los dos delanteros alemanes, Lara no iba a poder hacer nada, ¿no? Ni Lara ni el... Entonces, realmente a lo mejor los defensas centrales realmente tienen una estatura, tienen un físico mucho más adecuado para jugar en la zona central del área, ¿no? Sobre todo marcando y la experiencia para marcar a este tipo de jugadores. Me parece que Lara queda como villano porque sobre él van los reflectores, pero había que cuestionar qué quiso hacer Manuel Lapuente metiendo a Lara de central. No tenían absolutamente nada que hacer ahí. Porque, ¿quién más estaba? Nada. Estaba Suárez y Ramón. En aquella selección iba el Tiburón, por ejemplo, estaba Duilio también. El oficio de jugar de central es importantísimo, es fundamental. Y por ejemplo, un Joel Sánchez, pues tenía ese oficio. A lo mejor no era un tipo muy alto, pero era muy colmilludo dentro del área. Y Lara, mira, Lara, sinceramente, hasta siendo medio de contención tenía fallas. Imagínate de central. Ahora dicen La que verdad es que era un jugador muy mediano, Raúl Rodrigo Lara. O sea, nunca fue Sí, top de la liga. Fue un tipo que cumplía en era América, cumplidor. cumplió en los 90 en América, era cumplidor, pero realmente nunca fue top. Incluso Germán Villa era todavía más figura que Raúl Rodrigo Lara. pues miren, dicen que el hubiera no existe, pero ¿qué hubiera pasado si aquel partido le sale a Manuel Lapuente y a Raúl Rodrigo Lara, Claro. ¿no? O sea, esas son las probabilidades que arroja el fútbol. No, pues Y para dar nos un callamos la salto, boca, nos callamos el hocico. no, pues sí, no estaríamos ahorita hablando de aquello. Para dar un salto yo me tengo que ir al Mundial de Estados Unidos 94, porque como lo mencioné en la previa de este episodio, uno de los primeros villanos que yo vi por la actitud que tomó fue Leonardo, este jugador brasileño que le mete un codazo criminal a Tab Ramos en el partido de octavos de final entre Brasil y Estados Unidos, que pues margina a Sí. Tab Ramos la, de la Uh -huh. de la oportunidad de poder disputar con su selección esos octavos de final, pues lo manda totalmente groggy a la enfermería. Leonardo todavía hasta como que hace de yo no hice nada cuando le muestran la tarjeta roja, pero fue una agresión artera. ¿Y por qué nos sacudió tanto en aquel entonces? Por dos razones, y aquí les voy a contextualizar a quienes nos están escuchando, ya quienes son momias igual que yo, seguro se van a acordar de eso. En primera era porque se hablaba mucho del Jogo Bonito de Brasil, ¿no? Que era un equipo que dominaba, goleaba, gustaba y que todo el fútbol pasaba por las piernas, ¿no? Por los toques, por las gambetas, por los dribles, por los movimientos o recorridos de sus jugadores con los cuales ya nacen ellos, ¿no? O sea, mucho se decía, sí, ya, hoy día ya no tanto, pero mucho se decía que los brasileños nacían para jugar al fútbol, ¿no? Que les bastaba una pelota para cambiar el curso de la historia. Entonces era como contrastante ver a este jugador dando un codazo cuando se hablaba mucho del juego bonito y es como, es en serio que Brasil tiene que recurrir a esto, a este tipo de acciones, acciones que siempre se dijeron que las cometían o los argentinos o los uruguayos, ¿no? Que ellos eran los típicos del cuerpo, del hacha, del cuchillo entre dientes y de este tipo de acciones arbitrarias. Y ahí vimos que no, que también Brasil tenía elementos que podían perder la cabeza de una manera absurda, por no decir que estúpida, como lo que le ocurre a Leonardo, contra un Tab Ramos de una selección de Estados Unidos, que en las previas, mucho se dijo también, mucho se habló de que Brasil la iba a tener muy fácil, que iban a golear a Así los es. gringos, que les iban a pasar por encima, y a final de cuentas no fue así. Brasil sufrió para poder ganarle 1-0 con gol de Bebeto a Estados Unidos. Y el otro tema, para contextualizar, es porque crecimos también con este debate que tenían algunos especialistas, analistas, aficionados en general, sobre quiénes eran mejor de los brasileños de raza negra o los brasileños blancos, como se les denominó después, a partir de la figura mítica de Zico, ¿no? En el Mundial de España 82, también de la figura muy representativa en el aspecto sociocultural y político de Sí. Sócrates.
Entonces se hablaba sobre quiénes eran mejor, Dirceu, si los, ándale, Dirceu, ¿no? Porque ya le estaban dando un giro al nombre de Pelé, ¿no? Ya dejaba a dejar de escucharse con tanto ahínco a Pelé y empezaba más bien a sonar de una manera constante el nombre de Zico, ¿no? Como el campeón sin corona después de que aquella selección de Brasil en el 82, que para muchos es la mejor de toda la historia, pero no pudo obtener el no título ganó. mundial, mandaba, ¿no? Entonces, cuando llega a Estados Unidos 94, aquella selección brasileña con Romario, con Bebeto, pero con estos blancos, entre comillas, como Dunga, que era un Nunca. nuevo concepto ahí también en el medio campo brasileño, porque O Tafarel, no era precisamente ese futbolista con magia, ¿no? Como se les decía a los brasileños. Y ahí estaba Leonardo, que se habló mucho también, Tafarel también era rubio. ¿sí? Entonces te decía que Leonardo, junto con Bebeto, junto con Romario, aguas, ¿no? Era de cuidado y que era un jugador muy elegante. Él había estado en el Valencia, había regresado al Sao Paulo, y a la hora de la verdad, de lo único que se acordó el mundo de Leonardo fue del codazo que le propinó a Tap Ramos, que posteriormente en los años venideros, aunque haya ido al Paris Saint-Germain, aunque haya ido al Milan, Al la Milan. sombra del codazo a Tap Ramos persiguió mucho a Leonardo, el jugador que también se esperaba demasiado en aquella Copa del Mundo y que quedó marcado con, con una acción así. ¿Tú te acuerdas de eso, Sergio? Muy bien. Claro, y te iba a comentar algo, esa selección de Brasil del 94 ya estaba en una transición entre el famoso juego bonito y el fútbol también un poco más físico, fuerte, de correr y moverse al espacio. Recuerdo mucho, por ejemplo, al lateral Branco, cómo le pegaba al balón, ¿no? Y la salida que tenía él jugando ya se apoderaba de repente de una banda, pero en comparación con el Brasil de Dirceu y de ellos, ese Brasil era mágico, ese Brasil era de los tiros libres con la pelota, con la fola seca famosa, y este Brasil del 94 era un Brasil mucho más efectivo, con magia, porque finalmente Romario era un jugadorazo, Bebeto hicieron una mancuerna extraordinaria y tenía jugadores muy funcionales, muy dinámicos. De Leonardo yo tengo mis asegúnes, como dicen por ahí. reservas. Creo que Leonardo era de todos los brasileños de ese equipo de los menos vistosos para jugar. De Leonardo quizá no se esperaba mucho un fútbol tan elegante. Sí era un jugador muy fuerte, era un jugador que metía fuerte la pierna. En esa jugada, Leonardo se desespera mucho porque Estados Unidos estaba metiendo en problemas a Brasil y la presión empezó a hacerse cargo. Brasil falló muchísimo. O sea, el partido también Brasil lo pudo haber ganado 4-0, tranquilamente, pero Brasil falló. Y llegó con aquel gol tocadito muy, muy bien también, como mencionas, de Bebeto. Pero me parece que Leonardo ahí sacó mucha frustración que sentía hasta ese momento. Y me parece que estaban siendo rebasados. O sea, el partido llegó a estar, si no parejo en oportunidades, pero sí había un rival que daba la impresión de que si Estados Unidos por ahí hacía una, te terminaba eliminando porque Brasil no la metía. Entonces se convirtió en ese tipo de juego como juego trampa, donde decías aguas con un tiro de esquina, aguas con un tiro libre, porque si estos te meten uno ya no les haces gol. Y me parece que Leonardo fue completamente víctima de esa presión y terminó haciendo una jugada no nada más peligrosa, dramática, porque lo que se vivió ahí, todos como aficionados lo que vimos, fue un drama total, ¿no? Las convulsiones y lo que le empezó a suceder ahí al jugador norteamericano fue inolvidable, ¿no? Tanto que de eso estamos hablando también. ¿Tú te sabías este episodio, Max? Mm, Conocía el golpe, el codazo, pero no, me pareció interesante lo que dijiste de eso, de esa diferencia entre brasileños, de esa necesidad de mostrar porque los brasileños blancos, por decirlo de alguna manera, también sobresalían. Y no, yo desconocía que había sido un partido ríspido y que desconocía también que Estados Unidos había metido en problemas a Brasil. La verdad es que nunca había revisado el tema, simplemente veía, Brasil eliminó
a Estados Unidos en octavos. Ok, pues un partido más del campeón, del pentacampeón, pero no tenía el contexto de un partido bastante aguerrido y bastante ríspido. Y al final, nada más para redondear lo que fue la participación de Leonardo, pues Brasil se convierte en campeón del mundo, ¿no? En tanda de penaltis contra Italia, Ujú. lo cual hizo evidente, al menos ante los ojos de nosotros como aficionados, que Leonardo ni fu ni fa, ¿no? Que su ausencia no pesaba, pero para nada, Exacto. absolutamente en aquella selección brasileña. Al Pero final ahora así sí fue. que seguimos con este carrusel. Sergio, ¿tú qué otro villano traes ahí entre manos? Mira, Sí, no es por nada, pero para mí, un gran villano mexicano estuvo en la banca y se llamó Miguel Mejía Barón. Y el famoso tema de los cambios en Estados Unidos 94. Yo sí creo, de verdad, yo sí creo que el momento era para meter a Hugo Sánchez, porque yo sí veía a los búlgaros que estaban arrastrando los pies. Y me parece que lo que hizo Mejía Barón fue una cobardía, la verdad. Yo prefiero ir al frente e intentarlo, sobre todo con las condiciones en las que se encontraba ahí el juego, tanto el clima, el cansancio. Y Hugo comenta mucho que es parte también de que hay mucha gente que no tolera a Hugo, porque Hugo habla mucho de él, lo cual a mí me parece que nada que ver, o sea, es un jugador que si fue estrella y logró e hizo lo que hizo, pues tiene derecho a, tiene derecho a ser reconocido. Pero sobre todo, yo sí creo lo que Hugo decía, que los jugadores búlgaros no querían ver a Hugo Sánchez en la cancha. Iba a entrar a jugar, no sé, 20, 25 minutos probablemente. Iban a ser quizá los 20, 25 minutos más importantes de Hugo Sánchez en una Copa del Mundo. Me parece que Hugo pudo haber hecho diferencia y que Miguel Mejía Barón no hiciera el cambio. Me parece que hay mucho de culpa en Miguel Mejía Barón en esa eliminación de México por esa parte que pudo haber sido y que al final pues va a quedar como muchas otras en el hubiera que no existe. Pero a ver, Sergio, es que está la versión de que Mejía Barón le dice a Hugo Sánchez, vas a entrar, pero no en la posición que tú sí, juegas. Te necesito ajá. en esta otra posición para que ayudes al equipo. Y Hugo le Y dice que le dice que no, ¿verdad? que no, o sea, porque yo no No. juego en esa posición. Ah, no, bueno, muchas gracias. Y termina declinando a que ingresara Hugo Sánchez. Elías, era Hugo Sánchez, Hugo Sánchez, no era, ¿Y quién no era ingresó? otro jugador, era Hugo. Stoichkov se lo dijo y Stoichkov lo reconoció años después en programas. Qué bueno que no entraste a la cancha. Punto. Era Hugo Sánchez, no era cualquier otro jugador, era Hugo. Era quizá la última oportunidad para que Hugo o metiera el gol o pusiera el pase, porque Hugo también ya traía una técnica muy depurada. Hugo también ya Ujú. jugaba muy inteligente en ese mundial. No era quizá el rematador que todos seguimos esperando, pero Hugo, te aseguro que Hugo en ese juego hubiese generado caos, tanto psicológico o mental como futbolístico. No sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera pasado, pero yo creo que México hubiera Yo, yo, estado yo, mucho más cerca de ganar si Hugo entra a jugar en el área. Definitivamente. yo, ¿Para qué lo quieres jugando en yo, medio campo? Ahí estaba yo Lara. desconozco Ah, no es si, cierto. yo Es desconozco broma. si, obviamente no, estaba muy pequeño, no me acuerdo del 94 perfectamente, no lo cuento el 94 como me tocó porque todavía era muy pequeño, pero sí comparto contigo con la parte de que mentalmente los búlgaros y todo el mundo, si algún jugador conocían, era Hugo Sánchez. A Entonces, Hugo, claro. sí te compro esa parte de que a los búlgaros les iba a meter, ay caray, ahí viene Hugo Sánchez, ahí viene el Penta, ahí viene el macho, pero desconozco si tácticamente hubiera sido otra historia. Ahí sí Claro. no sé, no te podría decir Sí, que no, no no. sabemos. No sé qué quiso hacer Mejía Barón. Obviamente leí la historia, pero no desconozco si tácticamente habría que cumplir el capricho o el berrinche o el deseo, como lo quieramos llamar, de Hugo Sánchez. Pues mira, es que es un tema que increíblemente se sigue conversando, ahora ya con más revisiones y Porque dolió Elías, repasos, caló. con comprensión o entendimiento también de tácticas, sistemas, estrategias y demás.
Pero si nos vamos al año 94, específicamente vamos a encapsularnos en ese año. Un año en el Va. cual no se hablaba ni de tácticas, no se hablaba de estrategias, no se hablaba, pero para nada de sistemas. Yo creo que el aficionado per se, el aficionado en general, no se iba a cuestionar eso, ¿no? Sino que estaban con que metes a Hugo porque había motivos para pensar en que Hugo podía jugar ese partido. Uno, los búlgaros ya estaban cansados, ¿no? Aquel clima en ese juego los fundió, estaban ya cansados. El otro era de que Hugo, pues conocía muy bien a los jugadores europeos, ¿no? Él sabía cómo podía lastimarlos, sabía cómo moverse ante ellos, no tenía además miedo, temor que pudieran tener otros jugadores para medirse a ellos. Y Hugo, sí, o sea, a quien no lo haya visto jugar de la nueva generación, busquen sus videos, revísenlos para que vean a qué se refiere Sergio con inteligencia. O sea, Hugo era Sí, un tipo que sabía moverse al espacio, sabía posicionarse muy bien y balón que le caía, ya fuera por pase, por rebote, por circunstancia, por lo que fuera, balón que generalmente iba a la red en una sola, en un toque de una sola intención, porque además Hugo así definía. Les digo, si nos remontamos a aquel año del 94, mucho daba para pensar que era Hugo Sánchez, quien además traía, o sea, él traía dos espinas muy clavadas para desquitarse, ¿no? Uno, las críticas recibidas en el Mundial del 86, 86. y dos, el tema de los cachirules que lo margina de lo que pudo haber sido su gran escenario en Su un gran mundial mundial. Ujú. que era Italia 90. Pero bueno, ahora vamos con Max. ¿Qué otro villano traes ahí en tu lista, Max? Bueno, esta semana estuve pensando en estos villanos y nos tenemos que remontar a lejano, no tanto para ustedes, para mí sí, Corea-Japón 2002. Y Ándale. nos vamos a ir con un inglés recalcitrante y estoy hablando de Sir John Sebastián Verón. A ver. Con Sir John Sebastián Verón, la verdad es que los argentinos tienen muy presente la actuación de Verón, de la bruja Verón, en esa Copa del Mundo y precisamente contra Inglaterra, un clásico que no se veían las caras desde el 98, 4 años atrás, que ganaron los argentinos y luego la del 86. Esta vez fue para los ingleses y ya revisando el video, es que sí da unos pases que tú dices, híjole, Argentina venía de una eliminatoria extraordinaria. Tenías a Verón, tenías a Ortega, tenías al Pupi Zanetti, tenías a un joven Saviola, tenías a Almeida, a, no sé, a Batistuta, a Crespo. Era una gran generación la del albiceleste. Y yo me acuerdo, yo estaba en la secundaria, que todos los especialistas decían, Argentina el principal candidato a ganar la Copa del Mundo, junto con Francia actual vigente y junto con otros más, pero la Argentina de Bielsa era candidato natural para ganar la Copa del Mundo, terminó decepcionando en primera ronda, por ahí tendríamos que meter en el saco de villanos también un poco a Bielsa por sus accionar frente a los nigerianos, frente a los ingleses, o la tibieza que tuvo frente a Suecia, pero Sebastián Verón contra los ingleses dio un partido fatal, nada le salió, combinado con el fanatismo de los argentinos, que era Inglaterra y que le vamos a poner Sir Sebastián Verón y que le entregó todos los balones. Creo que ese es un villano en Argentina de los principales actores y alguien que tenemos que recordar. A Verón con la Argentina del 2002. Pero es que, a ver, Max, tú estás enojado como si fueras además argentino. O sea, realmente estás enojado. Creo que estás más enojado que con Lara, ¿no? Realmente estás hasta Pues, indignado. y es que, no, es que sí, Pero, Oliva Argentina en esa Copa del Mundo, pero está, en Argentina, nada más la gente de Estudiantes le reconoce a Verón, otros lo odian, lo repudian por eso. Bueno, ya sacaste el argentino que llevas dentro. Qué bueno, qué bueno. A ver, recapitulando, en los últimos años, yo creo que en los últimos 5, se han hecho muchos videos, ¿no? Y están ahí en YouTube, donde se analizan precisamente las fallas o las imperfecciones de Verón, incluso lo han acusado, ¿no? Lo han señalado directamente de tenderle la cama a Bielsa, de ser también la oveja negra al interior
del vestuario y pues lo ha perseguido, ¿no? Eso es una sombra que lo ha perseguido Sí, versus a esto que mencionas de Bielsa, que por ahí Crespo, Hernán Crespo, en reiteradas ocasiones, en diversas entrevistas, ha comentado cuál fue su animadversión, digamos, en cuanto a ideología y pensamiento con Bielsa, porque lo termina dejando fuera cuando pudo haber jugado con las dos famosas puntas y que termina pesando, ¿no? sí, Para un grueso de la afición o de la hinchada argentina, Crespo debió jugar y Ujú. Bielsa pierde mucho, por ejemplo, en el juego contra Suecia, contra la misma Nigeria, pero sí, sí es un tema el hecho de que se siga mencionando y hablando con tanta frecuencia a Juan Sebastián Verón, que divide opiniones, ¿no? Es un futbolista que para muchos es muy representativo de lo que es la albiceleste, para otros es un jugador que no dio tanto el ancho vistiendo la camiseta de Argentina, hay algunos que incluso lo tildan de vendehumo, etcétera, pero interesante, interesante que hayas a mí traído, nunca me convenció Verón, de verdad. no, ve, o sea, ya tú ya estás, ese argentino que traes ahí, hincha de Gimnasia y Esgrima, Sí, seguro, está sí, hablando seguro. por ti. A ver, Sergio, ¿tú te acuerdas de aquella selección de Bielsa con Claro relación que a sí. la presencia de Verón? Y le voy a decir algo a Max. Yo también siempre he simpatizado con la selección de Argentina, obviamente. Y las ilusiones eran grandes en esa Copa del Mundo. Porque, como dice Max, habían hecho una eliminatoria fantástica. Pero si se fijan, hay siempre con Bielsa hay como una línea a seguir. Incluso ahorita con Uruguay, lo mismo, si le están tendiendo la cama, si tiene problemas en el... Bielsa explota, Bielsa no termina proyectos, ha de ser complicado. Como no estamos dentro ni conocemos de primera mano lo que pasaba en el vestuario, sí me da la impresión de que en esa Copa del Mundo el equipo no estaba, o sea, el equipo no estaba donde tenía que estar mentalmente. De hecho, me parece que la actuación es una de las peores en la historia de la selección de Argentina, de acuerdo con lo que se esperaba y con la calidad de futbolistas que Sí, tenía. claro. Para mí, una generación desperdiciada con el gran Gabriel Omar Batistuta, con Canilla, con todos, desde todos esos jugadores que pasaron por uno, dos mundiales o quizás hasta tres, es una generación que debió haber ganado mucho más, debió haber ganado algo, no debió haber fracasado como lo hizo. Pero en ese mundial, Argentina yo sí creo que no hizo lo que tenía que hacer. No llegó con el enfoque ni con la mentalidad de querer ser campeón. Hemos visto otras Argentinas eliminadas jugar con mucha más intensidad, con mucho más corazón, y a mí me parece que esa Argentina derramó el talento que tenía, comandados por un entrenador que a mí me parece a veces es demasiado autoritario con sus futbolistas. Y Juan Sebastián Verón es un líder, para muchos, es un líder incluso acá, ¿no? Para cuestiones sociales, para muchas cosas. Y yo creo que Sebastián Verón chocó mucho con Bielsa definitivamente y se veía claro que había dos bandos en el equipo y al final terminó la cosa mal. Ay, pues Pero mira, hablando exclusivamente del partido, sí es un partido malo el de Verón con Inglaterra. O sea, hablando de cancha, sí dejó muchísimo que Sí, desear. claro. Digo, más allá de los bandos con 10 y todo, sí es un partido malo el de Verón. Sí. es No, que sí. no Falló te... una cantidad de pases, o sea, realmente tremenda, pero me parece que ya era parte de la inercia negativa. Ese equipo ya no iba a llegar a más. Con Verón o sin Verón fallando en la cancha, ese equipo ya no podía llegar a más. Había quienes querían, se notaba que había quienes querían, pero también había quienes no daban el 100. Y me parece que por ahí sí tiene mucho que ver la gestión de Bielsa. Pero aquí la cuestión, Sergio, para que lo aclares en la visión de Max, es, ¿fue intencional o no fue intencional el mal juego de Verón contra Inglaterra? No, yo creo que no. Lo que sí creo es que ya no están enfocados. O sea, es muy diferente cuando entras a la cancha completamente enfocado y completamente con la convicción de hacer, ¿no? Cuando entras con yo no digo, yo nunca voy a pensar que un futbolista entra a fallar adrede o a regalar, ¿no?
yo creo que no, ese día, pues yo creo que ya no tendría caso, ¿no? Pero sí cuando no entras con la convicción o con el enfoque total, porque además el grupo tiene que jalar junto, y cuando eso no pasa, el esfuerzo termina por, ¿no? Cuando ya no te salen las cosas, ya bajas en lo anímico, en la autoestima como futbolista dentro del campo. Yo creo que ya estás viendo que no vas al parejo con tus compañeros, y yo creo que ahí es donde se va para abajo, ¿no? Entonces, pues ya empiezas a tener fallas, desconcentraciones, y creo que Verón y algunos otros más, pues fueron evidente que tenían problemas tanto futbolísticos de nivel en ese momento, como con la cuestión del técnico. Yo lo veo muy claro. Pues ahora sí que yo no veía venir ese as bajo la manga de Max, ni sabía de su lado argentino, de su lado de estudiante, digo, de hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, de acérrimo No, me rival gusta River, en Argentina me gusta de River. Estudiantes. Claro, muy bien, A Max. ver, ustedes ya hablaron de villanos mexicanos, ya hablaron de Lara, ya hablaron de Hugo Sánchez, de Mejía Barón, pero yo voy a hablar de un villano que detonó precisamente su maldad gracias a México. Su detonante fue México y me voy a ir al Mundial de Sudáfrica 2010 con Raymond Domenech. Ustedes recordarán, y si no, que Francia ganó, perdió 2-0 con la selección Perdió. mexicana, ¿no? Al medio tiempo se fueron 0-0 y regresa la selección de Francia a la cancha y a través de distintos medios ya había sitios web, ya había la información por internet circulando. Se empezó a decir que al interior del vestidor francés había estallado la bomba, que Anelka había sido ya expulsado incluso de la selección Así es. nacional por una confrontación o un enfrentamiento con Raymond Domenech. La cosa es que Francia regresa a la cancha para el segundo tiempo con México y bueno, la selección aprovechó el descontrol y el caos que eran los galos en aquel entonces y con Chicharito y Cuauhtémoc Blanco como los anotadores, supera a una Francia ya rota, ¿no? Ya rota. Termina aquel juego y las informaciones eran de que en efecto Anelka había sido expulsado de la selección francesa y había sido expulsado del Mundial por parte de la Federación Francesa de Fútbol, luego de que tuvo un altercado con Raymond Domenech, al cual insultó, ¿no? Ujú. Entonces ya se va Anelka. Esto además ocurre en un manto muy sui generis que había alrededor de la selección de Francia porque su entrenador alineaba a los jugadores con base en lo que le dictaban los astros, ¿no? Los Era astros. un fiel fanático de la astrología, de los horóscopos, y en función de esto él armaba el parado de su equipo porque creía que así le iba a funcionar. Por poco le funcionó en Era el el Mario, era el 2006. Mario Carrillo de Francia. Sí. Por poco le funcionaba en Alemania 2006, quiso repetir lo mismo Ujú. en Sudáfrica 2010, pero la cosa ya estaba color de hormiga, entre otras cosas porque también Frank Ribéry era un futbolista con el cual no mantenía una buena relación. Total, Francia termina aquella participación mundialista siendo un auténtico desorden, era una hecatombe, ¿no? Incluso ya por ahí Domenech se quería agarrar a trancazos con Carlos Alberto Parreira, director técnico de la selección de Sudáfrica, ya don Carlos en una edad avanzada, no quería saludarlo, Domenech se enojó con todo el mundo, en fin. Pasan Esa no me los la sabía. años y viene un documental de Anelka que andaba por ahí en Netflix, donde él habla, ¿no? Habla, como diría Nurka, su verdad con relación a lo que pasó en aquel entonces. Y él menciona que ingresa al vestidor después del primer tiempo contra México. Hay tensión porque Francia no logra encontrar la manera de poder jugar y proponerle a la selección mexicana. Y Domenech apunta hacia Anelka como uno de los causantes de que el equipo estuviera jugando mal. Ujú. Eso no le gustó para nada a Nicolás, el futbolista, que encara al entrenador como preguntándole qué trae, pero sin insultarlo, Ujú. sin golpearlo, como se manejó en ese entonces, ¿no? En 2010. Anelka insultó e intentó golpear a Domenech. Entrevistan al propio Domenech
quien en 2010 fue quien dio la orden para que expulsaran a Anelka de la selección, para que la federación interviniera y le cerrara las puertas, alegando y argumentando que Anelka lo había ofendido, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que años después, Domenech dice, es que Anelka no me insultó. O sea, para que entendamos la magnitud del, Híjoles. valga la palabra que voy a utilizar, pero la magnitud del desmadre que era Francia por culpa de su entrenador. O sea, quien armó todo aquel mitote en realidad fue el propio Domenech. A quien se le salieron del control fue a Domenech, quien no tuvo el mando para controlar ese vestuario ni para poder serenar a sus jugadores, fue él. Y terminó siendo un desaguisado de tal manera que al que quemó, porque lo quemó, fue Anelka. Y Sergio no me dejará mentir, en aquellos años de Fútbol Sapiens, cuando cada vez se publicaba una nota de Anelka, los comentarios eran realmente lapidarios hacia el jugador. Yo creo que incluso nosotros mismos llegamos a decir, este pobre chavo va a terminar su carrera siendo un petardo, porque con este carácter no va a ningún lado, porque se filtraban muchas informaciones en torno a eso, cuando en realidad el mal estaba en otro lado, con Claro, este señor que pues se sujetó, digamos que de su cargo como entrenador, aprovechó la maquinaria que operaba también a su favor para cargar todo hacia un futbolista al cual se le condenó sin que hubiera sido culpable de, ahora sí que de los cargos que se le imputaron para haber sido expulsado de aquella Copa del Mundo. O sea, ¿ustedes se acuerdan de aquel desmadre que fue Francia en el Sudáfrica 2010? Sí, sí, sí. Habría que buscar a Guignac para que un medio mexicano le saque un poco de verdad. Pues el francés estaba ahí en la selección, por supuesto. Y sí, sí me acuerdo pues el desmadre que era Francia, que luego me daba coraje porque la victoria mexicana siempre quedaba matizada. Pues sí, pero le ganaste a la peor Francia de las, la peor a Francia. a la Francia conflictiva. Entonces no tiene mérito México. No, sí lo tiene, por supuesto, pero sí, sí recuerdo esa selección y me acuerdo que estaban incluso fríos físicamente en la banca, todos estaban con las cobijas, no sé si recuerden esa postal, toda la Sí, banca. Más allá de que tengan frío o no, yo creo que era un mensaje de que ahí nadie va a mover un dedo por nadie. Los de los 11 en el campo se están partiendo la madre, están perdiendo con México y aquí nosotros nos estamos enfriando. Más allá del tema del frío, creo que es una foto que dice mucho, donde la Francia de Domenech no le salía nada y nadie estaba dispuesto a trabajar por un bien común. Y bueno, para cerrar este capítulo, este tercer episodio de Momias Futboleras, Sergio trae un colofón que se convirtió ya en el relato constante de los futboleros mundial tras mundial, o cuando se habla de mitos, se habla de leyendas, se habla de tragedias, porque cabe todo en esa historia sí, que también la ha escuchado Max, que la he escuchado yo, y que muchos seguramente de ustedes también la escucharon en voz de sus padres, en voces de sus abuelos, de algún tío, de algún novio, de algún ex esposo, de alguien, porque es la historia que ha perseguido, digamos, a los héroes trágicos o a los futbolistas trágicos de las copas del mundo, particularmente a los arqueros, a esos hombres que juegan la posición más ingrata de este deporte tan hermoso. Así que Sergio, dale, y con esto vamos cerrando nosotros también la charla. gracias, Elías. Pues mira, esto es parte de lo que te comenté al principio. Hay villanos en la cancha y hay villanos que adoptan la villanía porque la afición o el conglomerado no sabe a quién lanzársela. Y lo más sencillo, pues es ir contra el portero, ¿no? Sin embargo, aquí, pues el portero, pues tampoco tuvo mucho que ver y vamos a remontarnos al Maracanazo, a Brasil 1950. Moacir Barbosa, portero de la selección de Brasil. Como contexto, cabe recordar que Brasil requería de un empate para ser campeón del mundo y enfrentó a Uruguay. Brasil se adelantó en el marcador y después Uruguay le dio la vuelta al partido generando el drama total en Brasil, ¿no? Hubo hasta desgracias, ¿no? Pero este tema es muy interesante porque en efecto está calificado como uno de los grandes villanos de la Copa del Mundo
pero es que realmente no lo fue. Juan Villoro, el gran Juan Villoro, le dedicó una columna que se llamaba El hombre que murió dos veces. Esto fue tras su muerte en el año 2000, y Villoro asegura y apunta que Moacir Barbosa murió en 1950, porque después de ese partido fue catalogado por la gente como el gran traidor y el gran pues protagonista del fracaso y de la tragedia brasileña. ¿Cómo llegó a ser esta situación? Que en la final, previo a la final del Mundial del 94, cuando Brasil iba a enfrentar a Italia, Moacir Barbosa quiso visitar a los compañeros para darles pues alentarlos, y no se le permitió la entrada porque ya estaba catalogado él desde hace tanto tiempo como pues la mala suerte para el fútbol brasileño. Él dijo en algún momento, Moacir, para algún periódico declaró que la pena máxima para Brasil en aquellos años era de 30 años en la cárcel, pero que él ya llevaba 45 sin haber liquidado a nadie, ¿no? Un hombre que sufrió muchísimo. Realmente, si recuerdas los dos goles que le hacen, pues que él haya tenido que ver de manera contundente, no. Simplemente se trata de encontrar un culpable, y a veces el fútbol es así de injusto o hasta ingrato en algún momento dado. Hay una declaración de Moacir que deja helado a quien la lee. Dice que en el segundo gol él roza la pelota y que él siente que se va a tiro de esquina, pero de repente el silencio abrumador del estadio lo hizo voltear hacia el fondo de la portería y vio el balón en el fondo. Dice que ahí se estremeció, que sintió un frío como nunca lo había sentido y que no se pudo mover durante 3 o 4 segundos porque sintió el peso de la afición encima de él. Él sabía que iba a ser catalogado como uno de los culpables, sin ser realmente el culpable, porque al final, pues todo el equipo teniendo el partido prácticamente y el título en las manos, o se confiaron, o algo pasó con Brasil que le dieron la vuelta muy rápido. Moacir muere en el 2000 y muere dejando ese legado de ser catalogado como el hombre mala suerte para el fútbol brasileño. Un portero que pudo haber tocado la gloria en esa ocasión y que visitó desgraciadamente el infierno para muchos aficionados. Gran Y del historia. cual también se ha escrito mucho por ahí, también Eduardo Galeano le dedica uno de los relatos en su libro El fútbol a Sol y Sombra, donde incluso aterriza una de las frases que también pronunció Moacir cuando lo entrevistaron acerca de pues esta condena, ¿no? Esta condena social, porque ya no era ni siquiera deportiva, sino que era Así es. social sobre lo ocurrido, ¿no? Y el portero decía, bueno, es que en Brasil la pena máxima por un crimen es de 30 Sí, años de de 30. prisión y yo llevo 43 años pagando por un crimen que No, no sí, claro. cometí, ¿no? Esto más el relato de cuando fue a buscar los palos, ¿no? Así que las maderas de la portería, de la portería maldita, para destazarlos, ¿no? Para romper los hachazos y poderlos quemar y tirar las cenizas por ahí, pero que ni aún así se salvó de esa maldición, porque el lugar al que iba era tachado, ¿no? Era Así corrido, es. ¿no? Y pues imagínate así, porque mientras yo veía a algunos otros que se paraban en un restaurante y las comidas les salían gratis, o les regalaban los zapatos, o les regalaban los viajes, a mí era todo lo contrario, ¿no? O sea, usted no entre aquí porque es de mala suerte, usted no pase por acá porque también Así le es. va a traer mala fortuna. Así es. Es increíble hasta dónde pudo haber llegado un odio irracional hacia una persona por algo que no hizo. A ver, Max, tú que eres la momia más joven, ¿cómo creciste escuchando o conociendo este relato No, acerca de Moacir? por supuesto, mm, con las historias que nos acaban de compartir ustedes y lo que hemos leído en libros, en revistas, en documentales, sí, una situación injusta, pero de esas particularidades que arroja el fútbol que, no sé, me gustó la frase que dijo Sergio, nos dejó helados, ¿no? Son esas historias que te quedan con un amargo sabor de boca, pero las historias que arroja el fútbol
y ni hablar, a él le tocó pagar, entre comillas, de alguna manera la crueldad, porque es una crueldad de la fanaticada brasileña. Y ya que cerramos el programa con un tono serio, también habría que agregar que uno de los villanos, no sé si en las Copas del Mundo o del fútbol en general, pues el descerebrado este que le quitó la vida a Escobar de Colombia después de Estados Unidos 94, a raíz de un error, de una, no sé cómo llamarlo, regresó el colombiano y pues le tocó una mala fortuna y también es una historia triste del fútbol, lo que por pasó con supuesto. Escobar en el 94 con que les tocó ahí, que le quitaron la vida a raíz de un partido de fútbol. Se dicen muchas cosas y hay muchas versiones, pero la primera es que fue después de su error en Estados Unidos 94. A ver, como para remontarte a ese año, Max, porque Sergio y yo lo vivimos, fue un autogol, ¿no? Andrés Ujú. Escobar Ajá. anota en propia puerta, después de que Colombia venía precedida por un gran fútbol, había muchos reflectores encima de esa selección, se hablaba de que iban a superar lo que habían hecho en Italia 90, donde fueron eliminados, pues por aquel error, aquella pifia de René Higuita Otro contra villano, pero Camerún, carismático. ¿no? Pero bueno, aquella Colombia siguió jugando muy bien con Freddy Rincón, Asprilla, el pibe Valderrama, tenías a Andrés Escobar en la defensa, bien dirigidos por el Pacho Maturana, cuando dieron un gran golpe de mando venciendo 5-0 a Argentina en el Monumental. La Y ahí, o eliminatoria. sea, ese partido, si bien sí, es verdad que también a la selección argentina le fue muy mal, o sea, era el fracaso, la peor selección de todas, le pegaron mucho, ¿no? Al albiceleste del Coco Basile. También a Colombia Sí. la posicionó en un pedestal muy alto, tan alto que terminó haciendo presión sobre los jugadores cuando inicia la Copa del Mundo y que alrededor también incentivó el auge en las apuestas, ¿no? Que se les prestara mucha atención a ese Así rubro. es. Y recuerdo que es autogol de Andrés Escobar, y si no, Sergio, y si no, ustedes que nos están escuchando, a ver si no lo recuerdan igual que yo, pero la noticia era, mataron a Andrés Escobar, defensa colombiano, por el autogol que hizo en el Mundial. Esa fue la Así es. noticia. Lo mataron por un autogol. Así es. Entonces nosotros, al menos yo, siendo pasando de la infancia a la adolescencia, Sergio pues ya iba por su tercer nieto, Estaba pero, chavo. pero que escucharas una noticia en ese tono, con esa magnitud, luego de que sí vimos el partido donde Escobar anota el autogol, te estremece y te cambia por completo la óptica que tienes sobre lo que es el fútbol, sobre lo que es la Claro. Copa del Mundo, donde incluso ya queda de lado lo que fue la imagen de Maradona abandonando la cancha porque pues Claro. deciden cortarle las piernas metafóricamente hablando. O sea, ya pasó eso, ¿no? Quedó de largo lo de Maradona. Sergio, ¿tú te acuerdas cómo viviste o cómo sentiste Claro. aquella Claro que Copa del sí. Mundo con este De hecho? hecho, sí cabe mencionar que esa Colombia la llegaron a ensalzar tanto que hablaban que podía ser campeona del mundo. La presión jugaba muy bien. Sinceramente, Colombia jugaba muy bien. Y la presión hizo mella en los jugadores. Nosotros entendimos la noticia como a este cuate lo asesinaron porque metió un autogol, pero después te vas enterando de toda esta cuestión de apuestas y situaciones que realmente fue lo que, y parecía que los jugadores, parecía que dentro del vestidor de Colombia había jugadores que sabían de esas presiones, que sabían que había que ganar o que no había que recibir tantos goles. Ya empieza ¿no? Toda esta serie de comentarios que se empiezan a filtrar años después, porque incluso hay documentales donde hablan que hubo jugadores que salieron Sí. presionados a jugar, ¿no? Entonces ya es cuando el fútbol trasciende mucho más allá, ¿no? Ya no es exclusivamente lo deportivo, porque una derrota en la cancha la puedes entender, pero cuando ya se mezclan estas cosas, el momento histórico que vivía el país colombiano con toda esta cuestión
de la delincuencia organizada y todo esto que estaban en un momento también, venían saliendo a lo Del mejor de un otro momento Escobar. muy fuerte. Y viene esto y reaviva muchas situaciones de drama, de terror, incluso en el país sudamericano, pues ya lo futbolístico queda incluso aparte, ¿no? Y va sobre lo que es el hecho, ¿no? Como un impacto social mundial que empañó, me parece, al fútbol mundial. Y en Colombia fue un trago muy amargo y fue como regresar años cuando ya parecía que iban de salida de muchas de estas situaciones. Impactante realmente lo que pasó con Andrés Escobar, y las consecuencias de todo eso fue que Colombia hasta ahí llegó. ¿No? Se acabó esa generación fantástica de futbolistas. Me parece que no supieron tampoco desde los medios colombianos manejar, porque a lo mejor nunca supieron cómo manejar una situación, porque nunca habían visto a su equipo a esos niveles, a esas alturas. Hablar de un campeonato mundial, de ganar un mundial realmente, de calificar a Valderrama en ese entonces como el mejor 10 del mundo, teniendo a un Maradona ahí todavía, pero el momento futbolístico de Valderrama lo calificaban como el mejor 10 del mundo. Me parece que ahí se salió mucho de control, y pues ya toda esta otra parte que estás hablando de apuestas y todo esto, pues bueno, hizo aparición ahí desgraciadamente. Y bueno, pues bien lo apuntó Max, el villano no es Escobar, sino la persona que decide Uh -huh, asesinarlo, que decide uh quitarle -huh. la vida. Claro. Pues a ver, sus conclusiones sobre este episodio, Max. No, la verdad es que me gustó porque me pusieron en contexto sobre todo lo de Hugo, precisamente esto también lo de Escobar, y siento que empezamos un poquito con villanos light y luego nos fuimos con villanos polémicos y terminamos en un tono muy, pues serio, muy la parte oscura del fútbol. No la voy a comparar obviamente, pero tanto la historia de Barbosa como la de Escobar son historias tristes del fútbol, entonces pues así tenía que acabar un programa de villanos. Sergio. Pues me parece que el fútbol da para esto y para mucho más, porque ya viste que no nada más es la cancha o las anécdotas. De hecho, en nuestro TikTok, aprovecho para invitar a la gente, se está empezando a generar una sinergia muy padre con quienes comentan, porque también tienen voz, y también mucho de lo que hoy platicamos aquí es porque también ellos te lo piden, ¿no? Y me parece que esta cuestión de los villanos es, hay villanos en toda la vida, ¿no? En el trabajo, en la familia, no es forzosamente una cuestión de la pelota, aunque hoy nuestro tema es abocados al fútbol, pero esto puede permear en cualquier parte de la vida, en cualquier estrato. Y son situaciones de vida, algunas de estas, que se pueden presentar en cualquier parte, con cualquier persona, y me parece que eso es lo rico de poderlo platicar. Y lo futbolístico queda como lo anecdótico finalmente, ¿no? Pero como dice Max, las historias como la de Barbosa, como lo de Escobar, trascienden mucho más allá de lo deportivo, y hablar de lo que hablamos de los mexicanos, todo eso, bueno, creo que tenemos una historia rica en hablar de villanos en nuestro fútbol, pero me parece que estos dos casos que tocamos del fútbol mexicano, por ahí había quien comentaba en TikTok que Robben era otro villano por el no penal, pero eso está como para analizarlo más a fondo. Pues es que esto da incluso para un episodio, otro episodio más Claro, adelante, y para que eso suceda, amigas, amigos, momias, también ustedes súmense, participen, vayan a las redes sociales, ya les dijo Sergio en TikTok, también nos encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde estamos atentos a sus comentarios, y ustedes también súmense a la conversación, con cuáles villanos recuerdan o qué temas les gustaría que estemos también hablando para que conversemos de lo que es el fútbol que nos tocó, de ese fútbol que muchos no conocen, que se siguen empapando. Aquí está para muestra Max, que es la momia más joven. Esto en función de la veteranía que ya tenemos Sergio y yo, no por experiencia, sino por los Sí. años que ya traemos encima. Porque este espacio también es pensado para ustedes. Ustedes también tienen voz, tan tienen voz que por ahí algunos de ustedes tienen a bien compartirnos sus historias con relaciones a camisetas y algunas otras cosillas que iremos sacando más adelante. Así que ya saben, suscríbanse. Este es su espacio, porque el fútbol
sí es cosa del pasado y el fútbol sí es de todos.